Buenos días. Vamos a realizar los RIPs. Los RIPs son los registros individuales de prestación de servicios de salud que tiene que generar cualquier IPS o profesional independiente para pasar las cuentas de cobro a las empresas administradoras de planes de beneficios o a las aseguradoras y también para intercambiar información con la Secretaría o con el Ministerio. Cuando es una entidad pequeña, un consultorio, varios consultorios perfectamente pueden realizarse con Excel y también podría, eventualmente, si tienen un software de historias clínicas, muchos de ellos lo realizan. Algunos, como Clínica Digital, lo realizan con un solo clic. Bueno, lo primero es crear una carpeta, puede ser en el escritorio, donde vamos a... El primer paso es generar una carpeta donde vamos a guardar el RIPS. Y esa carpeta, allí vamos a guardar todos los archivos. El nombre que le vamos a colocar a esa carpeta puede ser RIPS o puede ser el nombre de la entidad en la que está realizando los RIPS. Voy a colocar aquí Sanarte. Luego tiene un orden dentro de la carpeta. Vamos a estructurar los datos en el siguiente orden. Deben ir así. Primero el archivo de control, después archivo de las transacciones, US, archivo de usuarios de los servicios de salud, AD, archivo de descripciones agrupadas, archivo de consulta, etc. Cada uno de los archivos se nombra con estas dos letras en mayúscula y con un consecutivo que le da a cada institución. Por ejemplo, si es el primero que vas a enviar de archivos de usuarios, primer mes colocas US001 o 0001, dependiendo como lo desee la institución que los está enviando. Una vez que ya tenemos esa carpeta, entonces pasamos a realizar cada uno de los archivos. Vamos a hacer un ejemplo con el archivo de procedimientos, el AP, que es un consultorio, por ejemplo, de dermatología y han realizado varios procedimientos, o un consultorio de gastroenterología, pues lo vamos a realizar de la siguiente forma. Lo primero que estoy realizando es colocarle el nombre al archivo. Este es un archivo de procedimientos. Después al final igual vamos a eliminar estas dos primeras filas porque no van dentro del archivo plano, pero nos sirven de guía. Ahora voy a colocar los nombres de cada uno de los elementos de los que consta el archivo. Empezamos por número de factura. Estos son número de factura, código del prestador de servicios de salud, tipo de identificación del usuario, número de identificación del usuario en el sistema, fecha de procedimiento, número de autorización, código del procedimiento, ámbito de realización, finalidad del procedimiento, personal que atiende, etc. Les voy a adjuntar la norma debajo del video, les dejo los datos para que entren a la página del ministerio, donde se encuentran toda esta información, que es información muy relevante. La encontramos acá en el Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO, y ahí pueden descargar los lineamientos técnicos para la IPS y también el validador para que puedan revisar si el RIPS les quedó bien. Bueno, muy bien, ahora nos vamos nuevamente sobre el archivo. Voy a pasar rápidamente todos los datos. Muy bien, una vez que ya tenemos cada una de nuestras columnas con el encabezado, empezamos a consignar los datos. Cada vez que se realiza un procedimiento, en este caso porque es el archivo de procedimientos, vamos entonces a consignar cada uno de estos datos. El número de la factura. Yo voy a empezar aquí a llenar los datos. Observen que es bastante grande el archivo. Este tiene 13 columnas. Vamos a disminuirlo para que quepan todas en la pantalla. Puedan observarlas. Ahí está. Están todas en la pantalla. Voy a proceder a llenarlo para que veamos entonces cómo queda y cómo se produce el archivo final. La recomendación es que tengamos en cuenta qué se debe llenar con cada ítem. Por ejemplo, cómo registrarlo y cómo se valida para no cometer un error. En el número de la factura, que es un valor único, corresponde al número de la factura, y cada uno de estos códigos tiene una normatividad que debemos revisarla para que la conozcamos y no ir a cometer un error en el llenado. Nos referimos a estos datos que se encuentran en el documento de lineamientos técnicos del Ministerio. Por ejemplo, para el número de identificación de los usuarios del sistema, entonces cédula de ciudadanía, son 10 dígitos,
y te dice el número de dígitos para cada tipo de documento. Aquí en un código de la entidad administradora, valor único, te dice cómo llenarlo. Si es un NIT, tiene 11 dígitos, etcétera, etcétera. Nos está dando los lineamientos de manera muy clara. Bueno, una vez que ya hemos llenado los datos, aquí solamente alcancé a llenar dos para dos procedimientos, vamos a proceder ahora a crear el RIPS. A guardar este archivo de procedimientos. De manera previa voy a guardar un archivo de base para que siempre me sirva. Recuerden que en este voy a eliminar estas dos primeras filas. Como voy a guardar entonces, voy a guardar como archivo de base, voy a decirle guardar como. Vamos a guardarlo en este caso local en escritorio y voy a dar un nombre como archivo de base. ¿Vale? Entonces voy a darle archivo de base de procedimientos. Base procedimientos. Y en el segundo que voy a guardar, voy a eliminar estas dos filas. Las voy a eliminar. Ahí están. Vamos a darles eliminar. Y aquí ya nos queda el archivo. Este sí lo vamos a guardar ya con un nombre técnico. Es decir, este sería el archivo AP001. Vamos a darle guardar como. Voy a guardarlo en la carpeta que previamente habíamos creado. Esta carpeta Sanarte. Y vamos a guardarlo como un archivo CSV delimitado por comas y vamos a llamarlo ahora sí con el nombre técnico, se llama AP, para nosotros sería el 0001 y así lo voy a guardar. Vamos a decirle que sí y ahí está guardado. Ahora vamos a irnos a la carpeta que habíamos guardado, que habíamos guardado de manera previa y aquí vemos el archivo. Vamos a darle en cambiar nombre y vamos a cambiarle de CSV a .txt, que es el archivo. Le decimos que está seguro que tienes que cambiarla y ahí ya tenemos el archivo plano. Lo puedes abrir y vemos tu archivo. Ese archivo es el archivo que vamos a luego a quemar toda la carpeta con todos los archivos planos que acabamos de crear. Esta es la manera de realizarlo, es relativamente sencillo. Espero que les haya sido útil la información.